Continuamos con más información. Le presentaremos en este momento imágenes inéditas, definitivamente que no se han logrado ver en ningún medio nacional, tampoco internacional. Vamos a mostrarle imágenes que nuestros corresponsales allá en la frontera con Tecumán fueron grabando en este momento del enfrentamiento entre las fuerzas federales, la Policía Nacional Civil y también todos los hondureños que intentaban pasar a la frontera con México y por supuesto continuar su camino hacia los Estados Unidos. Esto es el puente, Vicky, que divide la frontera entre Guatemala y México, es el río Suchiate. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en horas después de esa tensión, enfrentamiento entre los federales y los hondureños que intentaban pasar? Son estas imágenes. Así es, y recordemos que todo empezó desde el sábado de la noche con todos estos enfrentamientos. En el bloque anterior nosotros le damos a conocer pues parte de esta situación que se generó y se tornó un poco complicada. Acá empezamos a ver estas imágenes inéditas que nos ha llegado y que con gusto se las compartimos de lo que ocurrió después. Esto es al final del día, entre tarde y noche. Ya después vamos a tener algunas imágenes, de hecho, que se ven un poquito más oscuras. Y acá podemos observar pues algunas de las personas, supuestos migrantes que están en este sector, en donde ellos pues están de alguna manera viendo qué es lo que está pasando. Y acá estamos observando cuando empiezan estas bombas de gas lacrimógeno. Y esto obviamente afecta a todos los que están en los alrededores. Muchos pues sufrieron problemas respiratorios derivados de esto. Claro, y es que hay que tomar en cuenta que pues México desplazó a todos sus elementos federales en este paso precisamente, que es el único que divide entre Guatemala y México. En este paso, cuando ya habían pues ellos tratado de pasar a este puente, derribando el primer portón, que es el primer anillo de seguridad, ellos logran llegar a este punto, con lo cual pues obviamente ve usted el helicóptero que está sobrevolando en este momento. Desde esa altura, escuche bien, desde esa altura lanzaron bombas lacrimógenas para de esta manera dispersar la turba, pues en este caso de hondureños que intentaba pasar a la frontera con México. Esa era la altura específicamente, y también sabemos que habían elementos de la Marina Mexicana sobre el río Suchiate para que no pasaran como lo habían intentado hacer en días anteriores. Es decir, los hondureños con sus propios recursos, eran piedras en ese momento, que eran piedras, manera, ¿no? Exacto, lanzaron a esa altura para poder, pues de alguna manera, orientar hacia otra dirección al helicóptero, el cual en ningún momento se colocó en otra posición más que esta, obviamente respetando el límite entre la frontera de Guatemala con México, pero intentaban de alguna manera que estos hondureños retornaron nuevamente al lado guatemalteco. Y algunas fotografías, de hecho, que tenemos en primicia para ustedes de algunas personas que resultaron heridas y que fueron atendidas por elementos de la Cruz Roja. Y ustedes pueden ver en este momento, pues acá ya estas imágenes son un poco más adentrada a la noche, digamos, en donde estaban atendiendo a varias de las personas que resultaron heridas. Recordemos que pues se lanzaban piedras e incluso botellas y lo que encontraran a su paso. Y dentro de todo esto también las mismas personas resultaron heridas por ellos mismos. O sea, se dio hasta esta situación en donde algunos de las personas que estaban molestas por toda esta situación empezó a lanzar. Miren ustedes, este es un block que fue a caer directamente a un carro y dañó el vidrio, el windshield delantero. Y esto pues es parte, de hecho esta es una radiopatrulla, según nos han informado. Usted puede ver cómo quedó dañada la radiopatrulla. Fue a caer directamente ese block en pues en esta radiopatrulla. Parte de los destrozos que se hicieron, porque no solo fue destrozos a la infraestructura en general, sino también pues a este tipo de vehículos y demás. Esta es la Policía Federal también, que vemos fotografías. Claro, de hecho, de estos pues, objetos que se lanzaron por parte de los hondureños, varios federales, en este caso la policía, ¿no? Los federales son la Policía Mexicana y la Policía Nacional Civil estaba del lado de Guatemala. Estos son federales quienes resultaron seriamente heridos. De hecho, varios de ellos fueron asistidos inmediatamente por el cuerpo de socorristas que estaba del otro lado, es decir, después del puente Robles, en este caso de Rodolfo Robles, que es el puente que usted veía en unas imágenes de dron que hemos logrado captar para usted, para que lograra ver la magnitud. Este es uno de ellos, de los hondureños que resultó gravemente heridos, que posteriormente, lamentablemente, nos informa la redacción, falleció minutos después, esto por los mismos golpes que presentaba al ingresar hacia el grupo de socorristas que lo atendía. Hay que hablar que son 5 elementos
son 5 elementos de la Policía Nacional Civil que resultaron heridos, 3 migrantes de la caravana centroamericana, uno de ellos falleció, que es el que usted miraba en pantalla, con el saldo de 5 personas. Alrededor de 8 migrantes llegaron al puente Tecumán, donde los esperaban unos 120 policías, y tras casi 5 horas de espera, los migrantes tiraron el portón de división, se enfrentaron a golpes, a pedradas con la Policía Federal, 5 policías lesionados. En este caso, al cruzar el puente Rodolfo Robles, el cónsul mexicano también explicó, Mauricio Ituarte, explicó a los migrantes que podrían ingresar a Chiapas, México de manera ordenada. Primero los niños, luego las mujeres y después los hombres, pero se negaron a pasar, por lo cual se originó esta clase de enfrentamientos que usted ve en pantalla. Alrededor de 20 lanchas de la Armada Mexicana y unos 30 elementos federales de migración cuidaban el río Suchiate, es decir, cuando no logran pasar por el puente, ellos lo hacían por medio de balsas, cruzando este río que usted ve en su pantalla. Pues no lo lograron hacer, ya que 20 lanchas de ellas eran de la Armada Mexicana y más de 30 elementos federales estaban en toda la orilla del río para no dejar ingresar a nadie. Por el otro lado, habían 250 elementos federales esperándolos y un helicóptero que sobrevoló durante todo este tiempo de la atención. Así es, y ustedes pueden ver a través de estas imágenes que le hemos transmitido, de hecho, parte de esto, no solo en este video, también en las fotografías que le mostrábamos, veíamos a 2 de los policías federales, que uno de ellos estaba gravemente herido, de hecho en la nariz se le veía bastante sangre, y es parte de la situación que se generó. Se tornó bastante complicada. Aquí vemos el helicóptero que estábamos mencionando, que siempre respetó el límite fronterizo, tal como tú lo mencionas, y recordemos que pues ellos estaban tratando de desviar este helicóptero tirándoles piedras y demás, pero se mantuvo, como tú bien lo decías, Axel, respetando bien el límite fronterizo, ¿verdad? Claro, de hecho, pues esto duró varias horas. Al final de la tarde lograron ingresar 30 personas, entre niños, adultos, que serán trasladados a la oficina de migración ya del lado mexicano para posteriormente pues realizar el trámite correspondiente. Vea usted las imágenes. Una de estas personas que está usted viendo en pantalla, que está circulado con amarillo, es específicamente uno de los protestantes que llegaron al momento ya más tenso del enfrentamiento entre federales y pues también hondureños que intentaban pasar al otro lado. Ellos lograron pues derribar el primer anillo de seguridad, acá lo tienen en pantalla, y él precisamente fue uno de los heridos, de los que resultó gravemente heridos. Bueno, pues usted puede ver estas imágenes inéditas que le hemos estado brindando. De hecho, pues muchas de las personas que están encargadas de socorrer, por ejemplo, cuerpos de bomberos, Cruz Roja y demás, también pues estuvieron ahí atentos para poder atender a todas las personas heridas. Y esta es otra de las imágenes que también nos ha llegado a la sala de redacción, que compartimos con ustedes, de lo que ocurrió anoche, una tensión pues bastante grande se podía sentir durante todo el día, realmente todo el día, pero en estas horas de la noche se tornó un poco más violento, y ustedes pueden observar cómo atravesando el puente pues empiezan a tirar estas piedras también, y son varias las personas que resultan heridas. Claro, esta tensión continuará en las próximas horas. La frontera tanto de Ayutla como también la de Tecumán en San Marcos ha sido tomada, ya el orden retomado por parte de la Policía Nacional Civil. Se ha retomado el control para evitar esta clase de situaciones. Nuevamente fue cerrado el puente del primer anillo de seguridad, el cual había sido pues derribado por parte de la misma presión de migrantes hondureños. Nuevamente volvió a cerrarse con candados. Vea usted, los baños que estaban al servicio de ellos también fueron derribados. Centro de salud también. Es una cuestión de disturbios. Y no solo el puente, sino que también dentro de las calles de Tecumán. Así es, imágenes totalmente inéditas que le estamos presentando a usted de lo que ocurrió ayer, justo al final del día, en donde todo el día se mantuvo pues una tensión bastante fuerte, pero al final del día se tornó un poco más violento. Y de hecho, como bien le mencionaba yo hace un momento, muchas de las instituciones que se encargan de socorrer, de ayudar, de aportar a todas estas personas estuvieron atentas, y se unieron municipalidades, cuerpos de socorro con Red, Policía Nacional Civil, Cruz Roja, la municipalidad de Ayutla, y también pues otras municipalidades estaban ahí atentas y emitieron un comunicado de prensa conjunto. Así es, y el comunicado dice lo siguiente, para que usted lo tome en cuenta, para que si usted va a tener que ir a hacer
algunos trámites, algunas actividades comerciales a la frontera de Tucumán y Ayutla, en San Marcos, lo tome en consideración. Escuche bien, vamos a darles a conocer entonces en este momento el comunicado. Vea usted, acá están mostrando los hondureños los artefactos, obviamente las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas, que en su momento pues dispersó de alguna manera para retomar el control entre el Puente Robles y por supuesto la frontera que divide Guatemala con México. El comunicado dice lo siguiente. Tecumán, 28 de octubre del 2018. Ante los hechos ocurridos en el día en el que inmigrantes hondureños protagonizaron actos fuera de orden, atentando contra la vida de los elementos de la Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito, posteriormente sobre el puente Rodolfo Robles, contra los agentes federales de la Policía Mexicana, como instituciones acuerpadas para hacer prevalecer el orden constitucional y los derechos humanos, tanto de los migrantes hondureños como de los vecinos del municipio de Ayutla, acordamos lo siguiente. Decretar alerta naranja institucional con el fin de salvaguardar las vidas humanas. El cierre de los negocios en Ciudad de Tecumán a partir de las 8:30 de la noche del pasado domingo. Prohibir la venta de bebidas alcohólicas en todos los negocios del municipio y prohibir la venta de gasolina y otros productos inflamables a migrantes hondureños. En el mismo comunicado también se emitieron recomendaciones a la población y estas recomendaciones emitidas son las siguientes: no salir de sus viviendas para salvaguardar su vida y la de sus familiares. Si son afectados por los gases lacrimógenos, llamar a las instituciones de emergencia para ser llevados a albergues temporales. Evitar la confrontación con los migrantes hondureños. La seguridad y el orden del municipio será tomada desde el momento por la Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Ayutla y el Ejército de Guatemala, con el fin de hacer prevalecer el orden y la seguridad de los vecinos ayutlecos. Este fue el comunicado que emitieron pues en conjunto Municipalidad de Ayutla, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja, la Policía Nacional Civil, la CONRED y el Gobierno de Guatemala. Claro, este ha sido el comunicado. Entonces, ¿cómo amanece hoy la frontera Guatemala-México? Le comento, la seguridad, el orden se ha retomado por parte de la Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Ayutla y el Ejército de Guatemala. Por esta razón, no se permite ningún acceso para poder de esta manera evitar un enfrentamiento similar al del pasado domingo y por supuesto tener personas heridas y lamentablemente fallecidas como ocurrió el pasado domingo. Así es, una situación pues que se tornó bastante complicada. Nosotros le hemos estado dando a conocer a ustedes todos los pormenores y estas imágenes inéditas que nos llegó, pues también se la compartimos para que usted esté al tanto. Vamos a seguir hablando de esta situación y sobre todo durante la semana pues estaremos viendo y analizando cuáles son estas repercusiones que puede venir para el Istmo Centroamericano y qué va a pasar con estos migrantes en los próximos días.